Bueno, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, eh, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe existió. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y la tiniebla no pudo extinguirla. Cuando nosotros leemos esta introducción, vemos realmente ese Dios triuno, ese Dios que estaba en el principio, en la eternidad, donde no hay un principio y ni hay un final. Pero Él lo dice aquí, en el principio era el Logos. Ese principio ya existía. ¿En ese principio de quién? Pues en el principio del hombre, en el principio de la creación, en el principio del Génesis. Ellos ya existían, ellos eran uno. Y ese era el Logos es la palabra. Entonces dice Dios y crea las plantas, crea la tierra, la separación de las aguas. Él empieza su creación desde un amplio mundo que ya existía. Entonces, Él estaba con Dios. Y nada de lo que existe hoy fue sin Él. Entonces, Él era Dios. Esta gran verdad se manifiesta a través de la luz. Porque la luz, en Él estaba la luz. Y la luz resplandece en las tinieblas. La luz hace huir a las tinieblas. Y la tiniebla no pudo jamás extinguirla. Ni la extingue, ni la extinguirá. Donde hay luz, hay resplandor. Donde hay luz está Él. Porque Él es la luz. Entonces, con base en esta gran verdad, queremos empezar a hablar de ese Dios que se hizo carne, ese Dios que llegó a este planeta Tierra, atravesó la barrera del sonido, la barrera del tiempo, la barrera de la luz, y llegó y se instaló en este mundo pequeño para Él, en este espacio temporal donde el hombre habitaba. Ese Hijo de Dios, el unigénito, el primero, el más especial, el amado del Padre, llega a tabernaculizar con el hombre. Tabernaculizar quiere decir lugar de encuentro. El tabernáculo era el lugar donde se encontraban los hombres y Dios. Era el lugar donde entraba el sacerdote. Era el lugar donde entraban a hacer la expiación. Era el lugar donde Él les hablaba de una manera personal y directa y trataba con el pecado de la humanidad. Entonces, ese tabernáculo que hizo Moisés, que diseñó con medidas a largo, ancho, con cortinas, con elementos que era el lugar donde se reunían, ese tabernáculo ya no estaba. Ese tabernáculo vino y se hizo carne. Ese tabernáculo ya se hizo evidente, ya lo palparon, como dice los ojos también. En la primera epístola de Juan dice, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, los que escucharon nuestros oídos, tocante al verbo de vida, de eso hablamos. Entonces, ese Dios, por la voluntad y por una puesta de acuerdo entre el Padre y en todo su reino, que el Señor Jesucristo iba a bajar
iba a venir a vivir, a convivir con los hombres, iba a tener esa característica de ser humano, esa gran esencia que Dios había formado en el sexto día, esa naturaleza del hombre. Él quería compartirla, él quería vivirla, él quería sentirla siendo un Dios. Entonces deja toda esa deidad, esa posición, esa autoridad, ese sitio, ese lugar donde Él era todo y todo, y viene a morar con el hombre. Entonces, Él se hace carne. Él se hace carne con el fin de que Dios tuviera la vida y la naturaleza humana. Él se hace semejante al hombre, y el hombre como tal, hecho carne, es pecaminoso. Entonces, Él comparte esa naturaleza, pero no peca. No comparte el pecado que sí tiene el hombre como en su naturaleza. Entonces, Él no se escatima esa gran facultad, esa posición, ya lo dije, esa honra, esa gloria, donde todos le servían a Él como cosa que aferrarse, sino que se despoja de esa gran facultad de ser Dios y viene como un sencillo carpintero, como un hombre cualquiera, como un hombre que comía con publicanos, que hablaba con prostitutas, que se sentaba en la mesa con los pecadores. Ese hombre que vino y se hizo carne, era Dios, compartiendo esa naturaleza que lo hizo sentir temor en el momento de su muerte, esa naturaleza que lo hizo tener tentaciones como un hombre cualquiera, esa naturaleza que lo hizo sentir airado, que tuvo hambre, que tuvo sed, que caminó, que se cansó. Es esa naturaleza de nuestro cuerpo que tiene debilidad, que tiene límite, que tiene tentaciones por todo lado. Esa naturaleza del hombre de pecado no la compartió el Señor Jesucristo. No la compartió. Solo su naturaleza de vida, de respirar como un hombre, de sentirse como un hombre, de tener una madre, de tener un padre, de tener una familia, de tener hermanos. Y realmente todos los que lo pudieron acompañar, como los discípulos, que estuvieron 3 años con Él, comiendo con Él, caminando con Él, dice que fue para su disfrute. Fue de esta manera el Dios invisible se hizo palpable, lo dice Juan, para su disfrute, para el disfrute del hombre. Ellos lo disfrutaron, ellos tuvieron esa oportunidad de sentirlo, de palparlo, de tocarlo, de escucharlo, y en todo momento tener esa facultad de su gloria a su alcance. La gloria de Dios estaba con ellos, claro que sí. Pero entonces, repetimos, el verbo, quien es Dios, se hizo carne. Pero lo vamos a ver de una manera más de cerca, si es la palabra que se nos permite en este momento. Debido a la muerte
cuando él estaba a punto de morir, a punto de ser apresado por los sacerdotes y por la turba del pueblo, él dice, Padre, eh, se aparta con sus discípulos al monte de Getsemaní y dice, vamos a orar, vamos a separarnos un rato, mi alma está afligida, tengo turbación en mi alma, acompáñenme a orar. Y se suben al monte de Getsemaní y estaba con él Pedro, Juan y Jacobo. Esos tres muchachos con él en el Getsemaní. Iba y decía, mi alma está turbada, por favor acompáñenme a orar. ¿Y qué era lo que oraba? Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Si te es posible que esto no me suceda, si te es posible, tengo turbada mi alma, tengo temor, tengo angustia, pero no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad, le dice, sino la tuya. 3 veces sucedió esto. En la primera estaban dormidos, pero ¿cómo hace? No ha podido velar ni una hora, ni una hora. Otra vez acompáñeme. Y ellos estaban cargados de sueño. Pedro, Juan y Jacobo. El sueño los vencía. Y él en esa angustia, en esa turbación de espíritu, en esa alma afligida, en ese dolor, le dice, está bien, aquí he venido para hacer tu voluntad. La tercera vez lo entendió. La tercera vez ya lo pasó a su espíritu. La tercera vez entendió que ese era el propósito. Entonces, el propósito de su venida era venir a salvar a la humanidad y derramar hasta la última gota de su sangre. Esa sangre que no pecó, repito. Esa sangre que era santa. Esa sangre que compartía la naturaleza del hombre pecaminoso. La carne para nosotros no aprovecha. Está siempre tendiendo al pecado. Pero Él la venció en esa carne. Él venció al pecado. Él venció esa naturaleza pecaminosa. Por eso la muerte no lo pudo retener. Entonces, cuando sale entonces pues del Getsemaní, él le dice, Padre, glorifica tu nombre en este instante. Y viene una voz del cielo que dice, lo he glorificado otra vez y lo glorificaré. Todos lo oyeron. La multitud que estaba presente escuchándolo dijo, ¿ha sido un trueno? ¿Ha sido un ángel el que habla? No, era el Padre desde el cielo, diciendo, yo lo he glorificado y lo voy a glorificar nuevamente. Ese hermoso hijo, ese hijo que había venido del cielo, ese hijo unigénito, el único, el verdadero, el grandioso Jesús, estaba a punto de morir. Y todos escucharon ese trueno que decía, así, lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar. Entonces, esta voz dice en el versículo 30 de Juan 1:30 dice, esta voz, él les dice, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Esta voz ha venido para que ustedes escuchen de dónde he venido yo. ¿Por qué lo llama hijo? Cuando un padre tiene un hijo, comparte sus genes, comparte su sangre, comparte la tez, el color de sus ojos, el color de su piel, comparte su herencia, comparte su mesa, comparte sus enseñanzas. Un hijo tiene ese privilegio
de compartir con su papá de todo lo que es él, de su naturaleza. Entonces, cuando Dios llama a su hijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, es otro momento en que él habla. Cuando se está bautizando, viene otra voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ese hijo amado era porque compartía esa naturaleza divina con el Padre. ¿Qué quiere decir que llegó a ser hijo? Les repito, es poseer la vida y la naturaleza de ese Dios. Esa vida y esa naturaleza. Como un hijo comparte la vida y la naturaleza con su papá aquí terrenal, él comparte esa vida y esa naturaleza con el Dios que estaba hablando, con el Padre. Entonces esa naturaleza divina de él estaba ya puesta en un lugar de honra. Dice la palabra que él no escatimó su vida misma. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa deidad. La dejó un cuarto de hora, 33 años de vida, dejó esa naturaleza, la dejó allá quieta y vino aquí como un sencillo hombre de Galilea, un hombre que tuvo las debilidades de un hombre que comió, que bebió, que salió, que caminó, que sanó a mucha gente en esa naturaleza humana. Entonces era el verbo que caminaba con ellos, ese logos que había estado desde un principio y hasta el final estará. Esos 33 años, Él nos enseña a vivir una vida sin pecado. Él nos enseña en esos 33 años, siendo hombre, a no pecar. Entonces, cuando Él nos llama hijos, tenemos ese gran privilegio de compartir esa vida divina con Él, esa vida de gracia y de verdad, esa vida que sencillamente nosotros tenemos que anhelar en nuestro caminar. O sea, nosotros hemos creído en Él, hemos caminado con Él, hemos creído su palabra que para nosotros es verdad. Y realmente cuando Él nos llama hijos, es que nos regala esa esencia y esa naturaleza para no pecar como hombres, como lo hizo Él. Entonces, de esa manera ese Dios invisible se hace presente, repito, por 33 años, lo disfrutan sus padres, María y José, lo disfrutan sus amigos, sus compañeros, el mismo Lázaro, María, lo disfrutaron como amigo, como cualquier hombre sencillo de Galilea, como un carpintero humilde, como un carpintero como cualquier, tanto que le decían, este no es el hijo de José, el carpintero, este es el muchacho que nosotros hemos visto crecer, jugar a la pelota, correr, este es. Para ellos era palpable, con ellos convivió, para ellos era normal verlo caminando por ahí. Entonces, Él nos enseña en esa vida terrenal, en ese tabernáculo entregado por Dios para Él, como un sencillo hombre, a vencer el pecado. Entonces, el pecado, ¿qué es, amor? ¿Qué es el pecado? Bueno, a ver si me puede ayudar con Romanos 6, 12, 23. La definición de pecado. 12. Romanos 6, 12, 30, 12, 23. Romanos 6. Sí, del 12 al Del 12 23. Al 23. 23. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer sus concupiscencias, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumento de iniquidad para el pecado,
sino ofreceos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no sabéis que a quien os ofrecéis como esclavos para obedecer, esclavos sois? En aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos definir ahí el pecado? Simplemente es una acción contraria a la ley de Dios. Eso es pecar, resumiendo. Uh-huh. ¿Qué es el pecado en la vida del cristiano? Es cuando no actuamos de acuerdo a la ley de Dios, cuando no aplicamos la ley de Dios en nuestras vidas. Entonces, es ahí donde, digamos, nos desalineamos del camino al Señor, del camino a Dios, que es lo que Él quiere, ¿no? Que andemos en su camino. Cuando nos desviamos es que pecamos, sencillamente. A ver si también Romanos 6, 1 al 4, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Ahí me permites un momentico. Sí. Esto es realmente algo muy necesario en la vida del creyente. El creyente debe morir a esa concupiscencia, como dice, a ese errar en el blanco. Debe morir a esa naturaleza pecaminosa, a ese cuerpo que siempre nos jala al mal. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la circuncisión del Señor Jesucristo. Él viene a nosotros, Él es nuestra ayuda y nuestra fortaleza en el momento de la debilidad. Entonces Él dice que debemos ser bautizados para que nuestra naturaleza pecaminosa muera allí y resucitar en Él para que tengamos una naturaleza espiritual. Porque el hombre carnal piensa en las cosas de la carne, Correcto. pero el hombre espiritual en las cosas del espíritu. Y esa es nuestra resurrección. Esa es nuestra batalla, ¿no, amor? Permanente. Sí, ahí podemos decir que somos liberados del pecado. Cuando estamos en Cristo, caminamos con Cristo, somos liberados del pecado. También ahí nombra que hemos muerto al pecado. ¿Qué es morir al pecado? No ser esclavos del pecado, ni morir en el pecado. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de que nos aislamos, hemos muerto al pecado. Cuando dice el Señor Jesús, leámoslo en Romanos 8, ya te lo 8:3. Sí, mientras tanto complemento acá. Cuando nos alejamos, echamos fuera nuestros pecados, ¿qué tenemos? Tenemos vida nueva. Vida nueva nos da el Señor cuando estamos en su camino, nos aislamos del pecado. Uh-huh. ¿Y cómo logramos esta vida nueva? Por la resurrección del Hijo, por la resurrección de Cristo. Mediante su resurrección, Él nos liberó del pecado. Sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era importante a causa de la carne, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según en el Espíritu.
porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y es paz. Entonces, esa condenación, si se puede decir, Esa por vida el nueva. pecado, queda muerta. Sí, y tenemos vida nueva. Entonces, ¿qué nos da Cristo con la resurrección? Vida nueva. ¿Y qué con esta acción también qué hace Cristo con la resurrección? Derrotar a Satanás, a la muerte y al pecado. Eso es lo Claro. que hace el significado, lo que Cristo hizo por nosotros. Resucitar, morir y resucitar. Si el Señor Jesucristo hubiera muerto como un Dios, ¿qué gracia tendría en esa competencia con el diablo? Es que ni siquiera es comparable. Esas eran unas fuerzas demasiado grandes para combatirlas por Satanás. Por eso Él se hace hombre. Él deja esa deidad, esa posición. Y como hombre fue tentado. Por eso Satanás lo lleva al desierto. Correcto. Por eso Satanás le Tentarlo. ofrece los reinos. Por eso Satanás le dice, ay, mande que sus ángeles lo defiendan. Bótate de aquí para abajo porque a sus ángeles va a mandarlo, ¿sí? ¿Y qué le contesta el Señor? No solo de pan vive el hombre. Todo lo que yo tengo viene de Dios. Pero él como ser humano, como hombre, libra una batalla muy cruenta con Satanás, como ser humano. Por eso sí, Satanás sabía que era el momento de hacerlo caer, porque donde lo haga caer como hombre, hubiera dañado todo el plan y el propósito de su venida. Y Satanás lo sabía. Como hombre había podido pasar eso. Como hombre hubiera perdido ese propósito y ese envío no hubiera llegado a su fin. Ese envío que tenía de parte del Dios Padre. Y por eso él dice, Padre, la hora ha llegado en el Getsemaní. Manifiéstate, manifiéstate, que se vea tu gloria. Él ya lo entiende. Como ser humano, como cuerpo carnal, estaba librando la más grande batalla contra el pecado, contra Satanás. Hablando de batalla, leamos Romanos 7, 22 al 24. 7, 22 al 24. Así que queriendo ya hacer lo bueno, hallo la ley de que lo malo está presente en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Es Pablo, ¿no, amor? Hablando que toda la ley de su cuerpo lo llama el pecado. Sus manos, sus ojos, sus oídos, todo su ser está involucrado y está llamado a ser prisionero, a incumplir la ley. Al incumplir la ley, pues hierra y hay pecado en la persona. Eso es lo que llamamos batalla, de muerte. Batalla con el pecado. Cuando nosotros tenemos batalla con el pecado, vencemos al pecado, estoy amando la ley de Dios con todo mi corazón. Cuando yo tengo esa ley, la he cumplido, esa ley de Dios, estoy venciendo al pecado, me estoy limpiando. Debemos liberarnos del pecado. Cada vez que caigamos en pecado o pequemos, debemos liberarnos. ¿Cómo? Acercándonos al Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados. Esa es la forma como debemos, atacar al pecado. No dejarnos acumular de pecados, sino todos somos pecadores.
Entonces, lo que esta palabra nos da es que a medida que pequemos, si pecamos, nos liberemos de ese pecado. Es en realidad esa naturaleza divina que viene a morar con el hombre. Es esa naturaleza, esa parte del Señor Jesucristo que Él dejó allá, que él la tenía ya, una vez resucita, vuelve y toma esa naturaleza divina. Esa viene y la comparte con el hombre. Ujú. Entonces, esa naturaleza divina es la que nos impide, dice Jairo, y nos ayuda a no pecar. La verdad que es una ley y es una guerra constante. Correcto. Es una guerra permanente de nuestro cuerpo con las tinieblas, con el pecado, y que sencillamente está ahí Satanás a la puerta para hacernos caer. Porque este cuerpo mortal, miserable Sí. de mí, dice Pablo, ¿quién me libertará de este cuerpo mortal? ¿Quién? Solamente esa naturaleza de la deidad de Jesucristo que mora en mí. Él mora en nosotros. Él es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Nos limpia. Porque Él pasó por ahí. Sí, Porque Él sabe cómo fue la cosa. sí, y nos limpia. El tenerlo a Él nos limpia. Amén. También dice la palabra que no debemos relajarnos en el pecado. ¿Qué Ujú. entendemos por relajar? ¿Qué entiendes por relajar? Pues entregarnos a la Sí. lascivia, Correcto, a dejar alterar la ley. acumular y dejarnos vencer por el pecado, ¿sí? Por eso es que debemos limpiarnos a diario si hemos pecado. Claro. Eso es lo que nos da a entender esta palabra. Sí. También esta palabra nos da a entender que la batalla no es con carne, ¿sí? Sí. No engañarnos a nosotros mismos. Eso es lo que también nos muestra la palabra, que debemos es pelear contra esa Naturaleza espíritus, pecaminosa. esa naturaleza pecaminosa. Exactamente. Porque es la que sepultamos con Cristo. Por eso Él muere y nos enseña a sepultar esa naturaleza en su cuerpo mortal. Y esa naturaleza pecaminosa de nosotros nos juega malas pasadas en nuestra vida cristiana. Entonces, creo que Jairo tiene unas cositas que ha agregado Agregar, para sí. que nos ayude el Señor con estos consejos prácticos que tú has sacado. Vamos a poder expresarlos en un momentico. Esos consejos que como en la vida práctica debemos tener presentes en todo Aplicar. momento y aplicar. Correcto. Entonces, Si me puedes ayudar con Primera de Juan 3, 8 y 9. Primera de Juan dice, 3, 8 y el que 9. practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Ha nacido de Dios. Tremendo. ¿Qué concluimos con eso? El que es de Dios no puede practicar el pecado. Sencillamente es la conclusión que a estos versículos. Es necesario nacer. ¿Qué debe hacer uno para evitar eso? ¿Qué debe hacer el creyente para evitar ese pecado? Primero que todo, guerrear, ¿sí? La guerra contra esos espíritus del mal, ¿sí? Pero no es una guerra de liberación y no, es una guerra diaria. Diaria. Es una guerra de mi debilidad. Correcto. Si yo tengo la debilidad de ver pornografía, por ejemplo, pues sencillamente tengo que ponerla bajo la sujeción de Dios y ser honesto, ¿no? Correcto. Ser honesto y decirle, Señor, tengo esta debilidad. Por favor, ayúdame. Y para eso está la iglesia, ¿saben? No para que nosotros nos pongamos en una posición de santos. Aquí todos somos santos, aquí nadie peca. En la iglesia hay mucha gente que va
y que no nace de nuevo. Nos está diciendo todo el que es de Dios nace de nuevo Nace de y nuevo. deja esa contaminación y ese mundo de pecado. Pero tenemos que ser honestos y sinceros. Si nosotros a la postrer de 20 años de cristianismo sigo viendo pornografía, pues no he nacido de nuevo, así de sencillo. Es una guerra permanente, es una custodia de lo que yo quiero dejar. Y si no lo confieso, pues lo voy a guardar y en cualquier momento sale nuevamente. Correcto. ¿Cómo podemos guerrear? Ya creo todos lo sabemos, ¿no? Con oración, ayuno y la lectura de la palabra. Esa es la Amén. forma de guerrear nosotros a diario con el pecado, porque él se nos va a atravesar a diario, a cada instante. Sí, Y la forma que podemos defendernos es con estas tres cosas. Es lo más básico para guerrear. claro. Y lo lindo de estar congregados en una iglesia, de ser parte de una membresía de una iglesia, es eso. Saber que tengo amigos que me van a ayudar, personas que también tal vez lucharon por esto. Entonces, el batallar no es solo yo. Sí, lo tengo que poner bajo el señorío de Dios en mi vida. Ayúdame a morir a esto, por favor, Señor. Tu palabra dice que debo morir y debo crucificar esa carne. Miserable de mí, dice Pablo. Él también vivía en esa batalla permanente de la carne. Pero entonces es lo lindo de una iglesia. Y esa es la verdadera unidad de una iglesia. Si yo sencillamente batallo solo, amor, si yo solamente me enfrento al diablo permanentemente y tengo esta debilidad solo y no se la cuento a nadie, pues soy una isla dentro de una congregación. Necesitamos ayuda de la Amén. iglesia. Amén. Por eso es la verdadera unidad. Entonces, una iglesia unida es la que batalla unida por la debilidad de mi hermano, por la debilidad de mi amigo, por la debilidad de mi oveja, si es el pastor. Pero es permanente, es diario y es un enfrentamiento, claro, con las tinieblas. Correcto. ¿Me ayudas con Primera de Juan 3, 8 y 9? Ya, ¿no fue? El que practica el pecado Ah, sin sí, diablo. sí, Ya. perdón. Perdón, sí. También aquí podemos sacar estas conclusiones. Lo que somos se ve en nuestros frutos. Entonces, cuando nosotros peleamos contra el pecado, hablamos con el Señor, nos comunicamos con Él, lo que queremos es tener buenos frutos en el Señor, ¿sí? ¿Qué frutos son los que nosotros deseamos? Nuestra paz interior, nuestro amor por los demás, nuestro bienestar, nuestra familia. En armonía, Entonces, en amor. eso es lo que, digamos, debemos practicar a diario para vivir, como dice, en armonía y con el corazón limpio, no deberle nada a diablo, como dicen, ¿sí? Para que no pueda atacarnos. No sé si tenga algo más. También una de las herramientas y un consejo sabio, además de compartir, además de no encubrir mi debilidad, debo examinarme diariamente, debo examinarme y decirme honestamente, estoy cayendo otra vez en la mentira. Honestamente tengo que lidiar otra vez. Miserable de mí. ¿Quién me va a liberar de este cuerpo mortal? Entonces, si yo me analizo, si yo me examino mi corazón, voy a tener que enfrentar diariamente esta debilidad delante de Dios y decirle, ayúdame por favor. Correcto. Porque si yo finjo que yo ya dejé esa naturaleza pecaminosa de mentir, entonces nunca la voy a solucionar.
también huir de la tentación, ¿no? Correcto. Si yo Acá, huyo, sí, permanentemente hay un acecho de las tinieblas para que yo vuelva a caer en esa debilidad. Entonces yo no voy a ser tan tonta de estarme exponiendo a toda hora. Si yo tengo el problema de un hombre, de las mujeres, de que tiene debilidad por las mujeres, pues sencillamente tengo que poner límite a los encuentros a solas con ellas o a los encuentros que me pueden llamar a la infidelidad dentro de un matrimonio, a caer en la fornicación, a caer en el pecado de fallarle, de infidelidad, eh, porque exponerme a mí es de tontos. Debo tener límites. correcto. Y esto me ayuda a mí a prevenir esta situación. Complementando esto, podemos decir que somos lo que se ve de nuestros frutos. O sea, lo que mostramos con nuestros frutos, somos lo que somos. ¿Sí? Ujú. Entonces, si nosotros tenemos una vida mundana, entonces, ¿cuáles son los frutos? Los frutos es, no puede dejar de pecar. El fruto de la vida mundana es que no podemos dejar de pecar. Pero ya si estamos en el camino del Señor, ahí sí vemos los frutos. Pero ¿qué debemos aplicar? Ahí está. Cuando nosotros alejamos el pecado de nuestras vidas, reina el Espíritu Santo en nosotros. Él nos hace que tengamos mayor control. Amén. ¿Sí? Él nos evita de que el enemigo nos ataque o nos defiende, para decir. Amén. El dominio propio, amor. El dominio propio. Nosotros creo que él nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. Es un regalo, es una gracia que Dios nos da como creyentes. Entonces, debemos practicarlo. El dominio propio, ¿para qué? Para que nosotros veamos esos frutos de los que Dios quiere ver en nosotros. Sí. Y tener esas revelaciones del Espíritu, ese crecimiento espiritual. Una iglesia que no crece es una iglesia que permanece en pecado. Una persona cristiana que ha nacido de nuevo crece recto. Claro, y entendida en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Si nosotros Correcto. seguimos en la carne, pues sencillamente nunca vamos a progresar, no vamos a tener familias sanas, no vamos a tener hijos sanos. No podemos esperar que nuestros hijos, si yo soy una bebedora, una tomadora, una jugadora, pues ellos no lo hagan, porque ese es el fruto que voy a cosechar en mis hijos. ¿Mm? Sí, acá precisamente tenía ese punto, decía, lucha contra la carne. Eso es lo que debe hacer el cristiano, luchar continuamente contra la debilidad de la carne. Sí. Y también en el cristiano se nota, y ahí es donde va la madurez que tengamos ante el Señor. Podemos tener turbulencia, pero no prevalencia. Es diferente, ¿no? Turbulencia, podemos ser tentados por el enemigo, ¿sí? Pero el enemigo no debe prevalecer en nosotros. Y hacer que yo permanezca en esas Correcto, obras. que eso es lo que yo quiere, eso es lo que Él el quiere. enemigo quiere con nosotros, que haya prevalencia, ¿sí? Pero nosotros lo que debemos admitir escasamente turbulencia y ayudarnos con la ayuda del Espíritu Santo. Huir de la turbulencia. Huir de la turbulencia. Porque la turbulencia trae confusión. Entonces, si yo me confundo, puedo caer fácilmente. Entonces, la turbulencia puede llegar en cualquier momento de nuestra vida, claro que sí. Estoy sentada en un bus, estoy invitada a una reunión, estoy queriendo dejar a un lado el pecado y si
La turbulencia viene, pues o yo la tomo o yo la dejo. La saco. Entonces no debemos jugar con los límites que debo tener Sí, como prudente hijo de Dios. Les repito, el Hijo de Dios tiene la naturaleza divina dentro de su interior para ayudarnos en la debilidad. Y hemos nacido de nuevo por eso. El nacer de nuevo es tener esa naturaleza divina como hijos de Dios, como hijos de Dios. correcto. Entonces, Vamos a Salmo 34, 18, por favor. ay, ya no, perdón, no me Salmo dijiste 34, rapidito. 18. Ya. 34, voy a leerlo. En la NTV, ¿está bien? Sí, sí, cualquiera. 34, 18. Sí, Pero confieso mis no, pecados. 34. Este es Ay, 38. perdón. 34. 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de el espíritu destrozado. Correcto. Ahí nos habla de quebrantamiento. ¿Qué es quebrantar? ¿Qué pasa Llorar, con el sufrir. pecado? Entonces, el corazón sufre cuando estamos quebrantados. Entonces, eso es lo que se debe, el corazón se rompe, como dice ahí también en la palabra, en otra versión, ¿no? Se rompe. Entonces, no debemos de que el enemigo nos quebrante, que... Yo confieso mi pecado y estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Correcto, El arrepentimiento importante. trae en sí cambio. Un arrepentimiento genuino. Señor, me equivoqué otra vez. Estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quedamos nuevamente limpios cuando confesamos nuestro pecado Sí. delante de Dios y de los Lo hombres y Él me lo limpiamos. pone. ¿Qué es quebrantar? Es Afligir afligir. mi alma, afligirla. Sí. Sí. Entonces no debemos dejarnos quebrantar por el pecado. Sí. Eso es lo que Amén. queremos expresar ahí en ese Salmo 34, 18. También podemos decir respecto a este salmo que Dios da la vida al corazón contrito y humillado. Amén. Cuando nosotros nos humillamos, cuando estamos contristados, creo que es la palabra que se usa, debemos orar, pedir perdón, ¿sí? ¿Y qué hace el Señor? Nos da vida, nos, digamos, da fuerzas para salir adelante y vencer al pecado. Amén. Amén. Hablábamos tú y yo de la forma como las niñas se están vistiendo hoy y salen al Transmilenio y salen a sus trabajos y salen a sus reuniones, que realmente mostrándolo todo. Entonces, si realmente un hombre se sube al lado de esta niña, pues va a caer solamente Tentación. en mirarla, Sí. en solamente percibirla, su perfume, su aroma, Entonces, está muy bien, ella tiene todo el derecho de vestirse como quiera. Realmente en esto hay libertad. Pero ¿qué hago yo cuando una persona de esas pues empieza a lanzar piropos, a lanzar la mano, a querer tocarla, a querer abusar de ella? Pues sencillamente tengo que pedirle al Señor que me ayude, porque si realmente esta es la forma en que yo he visto, claro, esto puede traer ocasión de hacer caer a un débil en esa
situación. No quiero exonerar de ninguna manera al hombre. El hombre tiene siempre esa oportunidad de hacerlo. Pero ¿para qué tenemos que mostrar nuestro cuerpo si el Señor nos dice que llevemos una vida modesta, un vestido modesto? No tenemos para qué hacer esto para atraer a un hombre. Entonces, sencillamente tengo que cambiar esa manera de pensar primeramente, porque es una mentalidad, y también esa manera de querer atraer físicamente para después estar llorando, dice Jairo, para estar en quebranto de mi corazón, porque fui abusada, porque fui maltratada, porque fui menospreciada. Entonces, realmente la tentación está en la puerta. Aquí el pecado está ahí, le decía el Señor a Caín. Entra y escoge. O sea, ahí está. Tú eres libre de hacer lo que bien te parezca. Yo te aconsejo que no lo hagas porque vas a sufrir. Errante vas a ser, le dice. ¿Mm? Pero el pecado está a la puerta. Correcto. Él está siempre acechando. Pero recuerden, tenemos la naturaleza divina para combatir el pecado, como lo hizo el Señor Jesús en su naturaleza humana. En ese momento, Él sintió gran congoja de su alma. Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Estoy quebrantado hasta la muerte. Sé que viene para mí cosas difíciles, pero no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces siempre ir a esas oraciones del Señor Jesús en el Getsemaní, en Juan 17, dice, no te pido que los saques del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El mal le acecha, el pecado está a la puerta. En todo momento tenemos un cuerpo que llama al pecado. Tenemos una carne débil. Tenemos unos ojos que miran más allá de lo que deberían mirar, unos oídos que escuchan cosas que no deberían. Estoy viendo una película y claro, la escena sexual, la escena, eso ya es natural. Ya es natural ver a dos hombres besándose en la esquina, en el parque, en el Transmilenio, a donde voy. Y para esto ya es normal. Para toda la nación, el mundo entero, pues esto es más que normal. Entonces las niñas se abrazan, dos mujeres van, los niños mirando, pues ¿a dónde vamos? Sencillamente a caer en la misma naturaleza de pecado. Sí. Cuando hay turbulencia en un cristiano, ¿qué pasa? El pecado nos quita el sueño. Para evitar eso, debe confesar ese pecado. Amén. No tener una oración protocolaria, ¿sí? De que simplemente oro por orar. Por ejemplo, cuando voy a comer, que a veces ya muerde uno el primer bocado y se acuerda de orar. Entonces, que no lo hagamos por protocolo, sino que lo hagamos en fe, en amor. Que el Señor sienta ese querer de que nos acordemos de Él para cada actividad, para cada acción que nosotros tengamos. Amén. ¿Qué Y pensaría el Señor si estuviera aquí, sentado conmigo viendo esta película? correcto, porque es que a Ver a veces, Jesús ahí sentado al lado de nosotros, Él estaría viendo esto, correcto, Él estaría tomando esto, Él estaría drogándose conmigo, Él estaría mirándole las piernas a la niña. ¿En cómo estaría? O sea, el creyente tiene en todo momento ese recurso de ir a esa persona de sí, Jesús. y acordarse primero de esa persona, Claro, amén. ¿sí? Porque es que a veces damos el primer bocado y ahí sí nos acordamos, ¡ay, no he orado! No, ya eso es un protocolo, ya se toma como un protocolo. Que haya ese amor, esa necesidad de orar antes de ejecutar
cualquier acción, no solamente comer, sino cualquier acción. Aquí Que el está Señor nos cubra. lo que tú estabas hablando ahorita. En Sí, Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esta naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones y si nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. la familia en la fe. Entonces, somos una Y iglesia que nos para concluir, ayudamos. no sé si tienes algo, amor. Ujú. Quiero expresar esto a la iglesia, ¿no? Dios no quiere iglesias grandes, grandísimas, con edificios. Dios lo que sí quiere son iglesias puras. Amén. Así sean pequeñas, pero puras. Amén. Eso es lo que realmente les traía para hoy. No sé si tenga algo más. No, eso Ángela. me parece bonito para cerrar y saber que el Señor Jesús funda una iglesia. Ese es el plan secreto. El plan secreto de Jesús es fundamentar una iglesia, es la piedra angular de la iglesia, escogida y preciosa. Él es la piedra probada. Él es el primero y el más especial en una iglesia. ¿Por qué? Porque Él participó de nuestra naturaleza. Él vino y dejó esa gran posición, ese gobierno, esa deidad, esa posición de ser servido por los ángeles a venir a servirnos a nosotros como seres humanos. Y saber que en su naturaleza participativa con el hombre, Él tenía la oportunidad de pecar. Claro, era hombre, pero no pecó. Escogió ser obediente a ese plan secreto de Dios de venir y fundar su iglesia. Ese plan secreto de Dios Padre es su Hijo amado y el plan secreto de su Hijo, su iglesia. Y el gran secreto que podemos hoy compartir es esa naturaleza divina que nos ayuda en nuestra debilidad, amados. Entonces, ¿Quieres despedir con una oramos. oración? Oramos. Claro. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu fidelidad para nosotros la palpamos, la vivimos, la escuchamos, la contemplamos, como dice Juan. Te damos las gracias, Señor, porque lo tocante al verbo de vida, hoy, Señor, es tan vigente como el día de ayer. Te damos las gracias por haber venido a nuestro rescate, por venir a participar de esa esencia de nosotros, de esa naturaleza de cuerpo carnal y caído en pecado, Señor, para enseñarnos por medio de esa naturaleza a no pecar. Tú lo pudiste hacer y venciste el diablo, Señor. Venciste la batalla más cruel en el reino de las tinieblas por nosotros. Bajaste derramando hasta la última gota de esa sangre preciosa, divina y santa para venir a vencer a Satanás en esa lid grande como un ser humano sencillo carpintero de Galilea, ese hombre que venció la más grande y cruel batalla por nosotros. Te bendecimos, Dios del cielo, y te damos las gracias por poder entender esta gran verdad que hoy aplicamos a nuestra vida. Ayúdanos como iglesia, Señor, en unidad, esa relación entre unos y otros que creemos en ti, Señor, es necesaria, es vigente, es permanente. Estamos allí para ayudarnos, no para juzgarnos, para ayudarnos en nuestra debilidad.
Así que danos esa oportunidad de ser propicios a mi hermano, a mi hermana, y ayudarlo, brindarle nuestra mano y saber que hay un Dios fiel y justo para perdonar, olvidar nuestro pecado y proyectarnos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esperanza de vida. Te amamos. Gracias, Amén. iglesia. Gracias, Nos iglesia. despedimos. Pueden tomar su cena con su familia y digerir esto. Selah. Gracias.